Queremos el milagro material, pero no vemos el milagro espiritual. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. ¿Quién era Naamán? Un general del ejército. ¿Era un soldado? Un general. Era alguien importante, muy importante, famoso, fuerte. Inclusive el rey lo quería o no lo quería. Sí. Y ya con eso ya se volvió importante, ¿no? Es de los que puede decir, usted no sabe quién soy yo. ¿Cierto? ¿Y quién era Jesse? Ahí lo dice. ¿Sí nos acordamos? ¿Era el siervo de quién? Del profeta, de Eliseo. De Eliseo. Hablamos de eso la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué pasó con estos dos? Que el general del ejército llegó a buscar ¿a quién? A Eliseo. ¿Para qué? Porque ¿qué tenía? ¿Qué enfermedad tenía este general? Lepra, lepromatosa. Y resulta que ¿se sanó o no se sanó? ¿Sí o no? Sí, nada más se sanó, sí. ¿Y qué pasó con Jesse? Pasó a pasar a la factura, ¿sí o no? Y el profeta le ha dicho que, nada, ni se le ocurre pagarme nada por eso, porque eso es ¿qué? Gratis, eso es obra de Dios, es un milagro, yo no hago sino la voluntad de Dios. Pero Jesse quería ver el milagro material y fue a pedirle una comisión a este general. Pasemos al siguiente capítulo ahora sí. Segunda de Reyes capítulo 6 y vamos a leer del verso 8 en adelante. Bien, entonces tenemos claro que Naamán era un general del ejército famoso y reconocido por el rey de Siria y que Jesse era el siervo de Eliseo y que Eliseo era el profeta. Este profeta estaba en Samaria, en Israel. Dice, verso 8, tenía el rey de Siria, ¿de dónde era Naamán? De Siria. Tenía el rey de Siria guerra ¿contra quién? Contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Cuando hay una guerra, el ejército se organiza para ir a tal lugar y después mirar cómo está el asunto y después avanzar y después mirar cómo está el asunto y después avanzar, ¿cierto? Eso no es que vámonos todos de una vez. No, eso se van acercando despacito para ir avanzando en el terreno. Asegurar el área. Excelente, mi teniente. Entonces, vemos que ellos estaban haciendo ese proceso. En tal y tal lugar, no dice dónde, ¿no? Verso 9, dice, y el varón de Dios, aquí se refiere a Eliseo, envió a decir ¿a quién? Al rey de Israel. Mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de ¿qué? De cuidarse. Eliseo, profeta de Israel, profeta de Dios, habla con el rey de Israel y le dice, epa, el rey de Siria está haciendo campamento en tal lugar. No vaya por allá, porque no es como los campamentos de ahora, no vamos de campamento, qué chévere, qué tal. No, ese campamento era de guerra. Y si pasaba por ahí, ¿qué pasaba? Le afilaban el cuello. Entonces, peligrosito. Verso 11. ¿Y el corazón del rey de dónde? Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Mire, resulta que el rey de Siria quería hacer guerra contra Israel y una de las principales necesidades que tiene en una guerra es la sorpresa. El efecto sorpresa da mucha ventaja. Pero resulta que ellos llegaban a hacer campamento en tal parte y ya habían soldados ahí. Y después decidían ir a tal otra parte y cuando llegaban ya el rey de Israel había mandado soldados también allá. El rey de Siria dice, epa, aquí hay un infiltrado. Alguien que le está contando al rey de Israel qué es lo que está pasando. ¿Será que ese infiltrado era Naamán?
Recuerda que Naamán, cuando termina el proceso con Eliseo, le dice: hey, Eliseo, regáleme 2 bultos de tierra de Israel para llevármelo a Siria, para tener yo allá un pedacito de Israel. Sospechoso, sospechoso. Pero sigamos, dice el verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está ¿en dónde? En Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas. ¿En dónde? En tu cámara más secreta. O sea que el que estaba soplando era Naamán. No. Había alguien más allá de Naamán revelando al rey de Israel lo que el rey de Siria hablaba en su cámara más secreta. Verso 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La región de Samaria es grande, es como un departamento, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y Dotán es una ciudad, y es donde estaba Eliseo. El rey de Siria, al saber que el soplón era el profeta Eliseo, decide enviar un ejército a atraparlo. ¿Para qué? ¿Para felicitarlo? ¿No es cierto? También como para lo mismo. Un poquito más de lo mismo de pronto. Pero mire, entonces resulta que él envía un gran ejército. Dice que envía gente de caballo y carros. Y un gran ejército. ¿Cuántos soldados se requerirán para sitiar una ciudad? Un montón de personas, ¿cierto? Bastante, porque tienen que rodear la ciudad, hacer trincheras y todo ese proceso. En las películas se ven menos personas, menos soldados, porque el presupuesto no les da para tantos extras. Pero se puede calcular que se requerían para ese momento entre 5,000 y 10,000 soldados. ¿Cuántos son 5,000 soldados? Imagínense 1,000 personas reunidas en el Metrolínea. En Metrolínea caben 20 personas sentadas y 100 de pie. Como 100 personas, 10 veces. Imagínense 1,000 personas. ¿Cuántas personas son eso? Imagínense ahora 5,000 personas. Ahora no, 10,000 soldados. Eso es mucha gente, ¿sí o no? Imagínense ahora 7,000. En el estadio Alfonso López caben supuestamente 25,000 personas. ¿Y cómo estaba ese estadio ahorita en el partido de ayer? Estaba llenísimo, rumbo a la libertad. Caben como 25,000 personas. ¿Y cómo se ve ese estadio? Llenito. O sea que era mucha gente, muchos soldados. Verso 15. Y se levantó de mañana y salió ¿quién? El que servía al varón de Dios. Aquí asumimos que es Jesse. Y he aquí el ejército que tenía sitiada a la ciudad. Recuerde que ellos fueron de noche. En silencio. Yo no sé cómo 5,000 personas permanecen en silencio, pero se supone que por entrenamiento son capaces. En modo sigilo. Y cuando amanece, se ve el estadio lleno. ¡Qué susto! Y su criado le dijo: ¡ah, Señor mío, qué haremos! Pero mire lo que le contesta, verso 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta Eliseo le dice a su criado, a su siervo, le dice: no se me asuste. Ese montón de gente no se compara con el montón de gente que está con nosotros. Yo me imagino a Jesse que es re espiritual, ¿no? Porque la vez pasada lo vimos re espiritual. Pensando: amén, hermano, gloria a Dios. Yo no veo a nadie. Total, es una ciudad chiquita. No nos tienen ya sitiados, o sea, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque supone que si los soldados están alrededor de la ciudad es porque ¿qué iba a pasar? ¿Se iban a quedar ahí para felicitarnos? ¿No es cierto? ¿Qué iban a hacer los soldados que estaban sitiando la ciudad? ¡Entrar! ¿Y al entrar qué iban a hacer? ¿Piñata?
No, matazón. O quién sabe cuántas más cosas. O sea, estaba terrible, terrible el asunto. Sigamos ahí, Segunda de Reyes 6, en el capítulo en el que estamos. Ahora sigue el verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren, recuerden que el rey de Siria tenía gente de a caballo y carros, ¿cierto? Esos carros son los carros de tracción animal, ¿no? O eran camionetas blindadas como las del general. No, eran carros. ¿Y cómo eran los carros de estos? Los que estaban alrededor de Eliseo. Carros de fuego. O sea, estos tenían más superpoderes. ¡Tremendo! ¿Y cuántos eran los que estaban alrededor de ellos? Dice que vio el monte estaba lleno de gente. Usted se ha visto la montaña en la mañana cuando se levanta. Y la ventaja en Bucaramanga es que hay montañas por todas partes. ¿Está mirado así a ver cuánta gente cabe en la montaña? ¿Cuánta gente cabe en el estadio Alfonso López? ¿Y será más grande la montaña que el estadio? ¿Y si está todo lleno? ¿Y echando fuego? ¿Cómo sería ese momento? No, imagínense. Está él. Y Eliseo todo fresco. Más fresco para dónde, ¿no? Llega el general así con toda la pompa y... ay, sí, mándele a decir que ahí se bañe. ¿Se acuerdan? Y ahora yo estoy... Señor, abre los ojos para que vean. Y de repente Jesse ve esa multitud de soldados, fuego, carros de fuego. Yo no me puedo imaginar cómo sería eso, como un incendio gigante o algo así, pero así de repente. Tremendo, tremendo. Le pregunto, ¿es un milagro físico o un milagro espiritual? Espiritual, porque asombrosamente esa guerra se desenvuelve de una forma asombrosa. Decirle que no hubo ninguno muerto, ninguno. Pero había una ventaja grande, luego se lo estudia en su casa. Había una ventaja grande en el ejército de Dios comparado con el ejército del rey de Siria. Eso, la diferencia, ahí sí se nota. Pero mire, hablemos de Jesse otra vez. ¿Qué será mejor, sentir el respaldo de Dios o ver el respaldo de Dios? Tremendo, ¿no? Si uno como que cuestiona, ¿qué será mejor? ¿Sentir el respaldo de Dios o verlo? Mejor me pregunto, ¿qué será más importante? ¿Sentir el respaldo de Dios o verlo? Le pregunto, ¿Eliseo lo estaba viendo, lo estaba sintiendo? ¿Viendo o sintiendo? No sabemos. Suponemos que sí lo estaba viendo. Sí, porque le dice, no, lo que pasa es que usted no está viendo nada, mi pez. Estás mal, ¿sí? Pero Jesse necesitaba verlo, necesitaba sentirlo. Ver para creer, ¿sí o no? No. Hay que creer para ver. Tremendo. Porque si nos pasa, yo quiero es ver para creer. Señor, haga un milagro y ahí sí le creo. Señor, sana a tal persona y ahí sí le creo. Vamos a esa iglesia porque ahí se hacen milagros. Vamos allá porque ya pasó tal cosa. Vamos porque somos así. Queremos es ver el milagro, ver el respaldo de Dios, porque no podemos sentirlo. La condición de Jesse era buena, que al levantarse de pegar a semejante asustada tan tenaz en ayunas. ¿No es cierto? ¿Y por qué? ¿Porque no podía ver o porque no podía sentir? Otro ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. David. ¿Quién es David? El rey David. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? ¿Eso cuánto es? ¡Qué montón de personas! ¿Eran bastanticas 30,000? ¿Cuántas eran 30,000? ¿Bastante o poquitas? Mucho, bastante. Verso 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios
sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro, ¿qué? Nuevecito. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevaban el carro nuevo. Por favor, escriba esos nombres para que se los ponga un sobrino cuando lo tenga. Nombres así bonitos. Puede colocar hasta los 3 nombres. Se puede llamar Usa o Abinadab. Pero mire, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? David estaba con el pueblo. ¿Cuántas personas? 30,000 personas. Una multitud. David, el rey, iban a llevar el arca de Dios desde donde estaba hacia donde estaba David. Ese era el plan, transportar esa arca. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, porque recuerden que ellos andaban por el desierto cuando el Señor les establece que deben reunirse, y entonces establecen una especie de carpa gigante que se llama tabernáculo de reunión, donde se reunían. Y donde estuviera el arca, ahí estaba la presencia de Dios, ahí se manifestaba. Dios todopoderoso, grande y eterno, y se manifestaba en la zona donde estaba un arca. Una caja bonita de oro y todo lo demás. Por eso es que dice ahí, cuando el pueblo consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Bien, y resulta que entonces decidieron construir un carro nuevo, 0 kilómetros, olía limpio, con minería de cuero, frenos ABS, 6 cilindros, quién sabe cuántas velocidades. Bonito, ¿por qué? Porque era para Dios. Entonces, para Dios, lo nuevo. Y como el rey también tenía el presupuesto, pues, fácil, ¿no? Construyamos un carro nuevo para llevar el arca. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Miren lo que sigue diciendo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Usted se imagina una fiesta? Acuerde de la fiesta más grande de la que usted conozca. Pero aquí habían 30,000 invitados. ¿Cómo debería ser? Tremendo. Y llevaban el arca de Dios. Y ellos iban todos contentos y todos felices. Un gran acontecimiento. Y era un viaje larguito. Esos viajes de antes que... re largo. Pero era un fiestón, ¿no? Todos contentos, todos felices. Arpas, salterios, panderos, flautas. Mejor dicho, de todo. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ¿quién era Usa? Uno de estos. Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, ¿qué? Tropezaban. O sea que no era una camioneta. Ese carro nuevo no era una camioneta. Era una carroza normal, jalada por bueyes. ¿Por qué? ¿Por qué no era con caballos y potros y tanta cosa? ¿Por qué? Pues por la carretera. ¿Sí? ¿Usted cree que la carretera estaba pavimentada? ¿Será una carretera 4G? ¿No hicieron la vaca para construirla? No, es una trocha. ¿Y usted sabe lo que es llevar una carroza sobre una trocha? ¿Sí lo ha visto? ¿Se ha visto el lechero cuando llega batida, llega yogur? Tremendo, tremendo. Y encima de ese carro que estaba muy nuevo y muy bonito y todo lo demás, estaba el arca de Dios. ¿Y la jalaban quiénes? Unos bueyes. Entonces, ¿cómo cree que estaba moviéndose esa arca? Se movía igual. ¿Y qué pasó? Resulta que este señor Usa extendió la mano al arca de Dios y ¿qué dice que hizo? ¿Y la qué? La sostuvo. ¿Por qué? Exacto. ¿Y por qué la sostuvo? ¿Será que se iba a caer? Sí. Cualquier hueco al suelo. ¿Y el qué hizo? Puso la mano. Como cualquier persona decente. Usted ve a la señora con un canasto gigante, usted va y dice, venga, yo le ayudo a llevarlo. ¿Sí? ¿Sí o no? Usted que como que se le está cayendo los libros a alguien o le pone la mano. ¿Cierto? Claro. ¿Eso era malo? No.
¿O era mejor dejarla caer? Recuerde que el arca era no sagrada, sino sagradísima, representaba la presencia de Dios mismo. Que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año y entrar con las campanitas y con no sé qué. Porque si entraba en la presencia de Dios y tenía un pecado o algo, ¡pum!, moría. Y entonces las campanitas dejaban de sonar. Y el sacerdote tenía un cordón amarrado a la cintura para que si dejaban de sonar las campanitas le dijeran: oiga, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿No suenan las campanitas? ¿No suenan las campanitas? Tocaba sacarlo una pitica. Porque el que entrara a sacarlo, ¿qué le pasaba? El arca era sagrada. ¡Sagrada! No se podía tocar. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios, por aquella que temeridad, y cayó ahí como muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué murió? ¿Por buena gente? ¿Porque estaba en pecado? ¿Por qué? Porque tocó el arca. Éxodo 20, 12 al 5 habla de cómo se construyó el arca, no lo busque, para que lo tenga ahí presente. El arca era una caja grande, cubierta en oro, mejor dicho, refinísimo. Adentro tenía varias cosas, tenía una tapa, encima de la tapa había dos figuras de dos querubines, y todo eso era de oro purísimo. Y no se podía tocar. El que la toque, se muere. Se acababa. Y por eso el arca tenía, como Dios todo lo sabe, 2 aros a cada lado, en cada esquina. Por esos aros pasaba una vara de una madera finísima. Y esas varas estaban cubiertas también en oro. Y el arca había que llevarla para no tocarla de esas varas. Ya Dios lo había establecido así. Ya ellos sabían que eso era así. Eso era de la ley. Y resulta que ellos en cambio sí estudiaban la ley. No es como uno: ay, yo no sabía que eso no se podía hacer. Lo para el tránsito y dice: a ver, saque el kit de carretera. Yo no sabía que tocaba llevar linterna. Toma tu multa. Ellos sí se memorizaban la ley, tenían que sabérsela. Y los sacerdotes con más razón. Y los levitas, que eran los encargados de eso, con más razón. Pero resulta que no lo llevamos en las varas. ¿Por qué? Porque la vara iba aquí en el hombro, el otro estaba allá, el otro aquí, el otro allá, y pues nadie toca el arca. Y si la carretera está mala, pues no pasa nada. Porque entre los 4 que la van llevando, la llevan estable y la llevan de las varas y nadie la toca. Porque si la toca, ¿qué pasaba? Sería. Le pregunto, ¿esto pasó delante de cuántas personas? 30,000 personas. Le pregunto, ¿30,000 personas pueden estar equivocadas? Sí. ¿No ven? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cogieron las varas y llevaban el arca al hombro como Dios había dicho? ¿O cómo lo estaban llevando? En una carroza. Pero no es que es una carroza nueva. Y así no es. Puede ser nueva, puede ser de oro, puede ser 4x4, puede ser lo que quiera. Pero así no es. Las cosas con Dios hay que hacerlas como Dios establece. ¿Por qué? Porque pasan cosas como esta. Resulta que usa todo buena gente con su reflejo samurái, ¡pum!, puso la mano y ¡ay! Pero y entonces, a ver, ¿no les había dicho antes cuánto hace? Estamos hablando de David y estamos hablando de la ley por allá en Éxodo. ¿Cuánto hace ellos sabían eso? Pero no. Entonces, 30,000 personas pueden estar equivocadas. Sí. ¿El rey puede estar equivocado? Sí, porque el que se inventó el paseo fue el rey. ¿Será que David no conocía la ley? ¿No tenía quien preguntarle a Alan, buscar en Google? ¿Estudiar en su Biblia? ¿No podía? ¡Claro que sí! Pero, ¿qué le faltó ver? Lo espiritual. Lo que Dios ha establecido. Porque el paseo muy bonito, el carro muy nuevo. Me imagino que hasta los bueyes le habrán lavado los dientes, yo no sé. Todo re espectacular. Todo lo material, bien. Y lo espiritual,
Es que eso nos pasa, en eso fallamos. Le pregunto, ¿será que Dios quería bendecirlos? Verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo va a venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom es un nombre y Geteo es de donde pertenecía. Imagínense. David dice: uy, no, espere, Usa. Se nos murió este muchacho. ¿Será que nos llevamos el arca para la casa? Debe pensarlo. No, dejémoslo allí. Tremendo, ¿no? Ay, que Dios lo bendiga a usted. Mejor llevémosla para allá, para su casa. Dejémosla allá un ratico. Miren lo que sigue diciendo, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo, ¿cuántos meses? 3 meses. 3 meses pensándolo, ¿no? Esperemos que le pase el furor a Dios, porque no sabemos cuánto le dura el mal genio. 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Los bendijo o no los bendijo? Sí. ¿Dios quiere bendecirlos? Sí. Pero uno es necio. Hace las cosas como no es. Es que a mí me parece más bonito así. A mí me parece más chévere así. A mí me parece más elegante así. Más divertido así. Viendo lo material y lo espiritual. Mire, si se van 4 gatos llevando el arca como es mejor que 30,000 personas en semejante fiesta. Porque pasan cosas que no convienen. Pero uno no es así. Nosotros queremos ver el milagro material, o sea, la cosa, ¿sí? Que estoy enfermo, quiero ser sanado. Que me duele la cintura, que me deje de doler. Que me duele la rodilla, que me deje de doler. Que no tengo para pagar el arriendo, que lluevan billetes del cielo. ¿Sí? Que me aparezca una huaca. Que me aparezca un tío rico y me dé una herencia. ¿Sí? Yo quiero ver el milagro material. Yo quiero ver que en la iglesia haya miles de personas con luces estroboscópicas y con luces láser. Y que salga humo así. Y que haya muchísima gente que esté relleno. No, esa iglesia tan poquitos que van. Eso, no. Yo quiero ver el fiesto, que la música, que por lo menos canten bien, hermano. Nosotros queremos ver las cosas, la multitud, la fiesta, el evento, la pompa. Eso que el pastor tenga una corbata no sé qué, y el saco sea no sé qué marca, y que tenga el anillo y tal reloj y no sé qué, y que ande en limusina. Eso sí se va. ¿Eso es lo importante? Amén. Démoslo hasta aquí. ¿Eso es lo importante? No. Pero uno sí quiere ver eso. Uno quiere ver eso. Lo asombroso. Y ahí sí creer. Y ahí sí queremos creer. ¿Por qué? Porque no vemos lo espiritual. Libro de Hechos, capítulo 8. Verso 26. Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, uno de los líderes de la iglesia en el principio, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén. ¿A dónde? A Gaza. Por las noticias de ahora ya sabemos dónde es, ¿cierto? Peligrosito por allá, ¿no? En esta época no era tan peligroso. Yo creo que igual, los caminos desiertos, dice que el camino era ¿qué? ¿El cuál es? Desierto. Los caminos así como solos son como peligrosos para viajar, ¿no? Pero bueno, Dios envía a través de un ángel a Felipe, ¿sí? Pero mira que se le presentó, verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope de Etiopía, un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Quién era el etíope? Un siervo directo de la reina de Etiopía. Dice funcionario de Candace, yo no sé cómo se pronuncia eso. De Candace, reina de los etíopes. Pero además dice que estaba sobre todos sus ¿qué? Sus tesoros, ya que era alguien re importante. Este estaba como al nivel de Naamán, general del ejército. Pero este estaba en la parte financiera, otro ministerio. Era el ministro de Hacienda de
el gobierno de Etiopía. Siervo directo de la reina. Pero dice que había venido de Jerusalén, que había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Etiopía, eso está re lejos de Israel. Lejos. Pero él venía a Jerusalén ¿a qué? A adorar. ¿A quién iría a adorar en Jerusalén? Pues a Dios. Tremendo. Semejante viaje. Pueden ser miles de kilómetros, entre 5.000 y 6.000 kilómetros de viaje. ¿Sabe cuánto es eso? Pues en avión no se siente, ¿sí? De aquí a Cartagena hay 500 kilómetros, hermano. 5.000 kilómetros, ¿cuántas veces hay que ir hasta allá? Ir en Copetrán, en Avianca, nada, era a paso de mula. ¿Quién sabe cuánto se gasta? Puede gastarse semanas, incluso meses en ese viaje. Y era alguien importante, alguien reconocido o lo que fuera. Y resulta que Felipe es enviado a encontrarse con este sujeto. Felipe lo tiene en los planes. Se le presenta a él y le dice: oye Felipe, te tengo una misión. Vaya allí en esa zona así chévere entre Jerusalén y Gaza, que está como todo tranquilo, y encuéntrese con este personaje. Verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo ¿qué? Al profeta Isaías. Iba como todos nosotros cuando vamos en un viaje, leyendo la Biblia. O viendo TikTok, en general, o Instagram, o el Facebook, alabando a Dios. Para esa época era fácil tener una Biblia. Levante su Biblia, hermano, la suya, la que tenga usted en propiedad privada propia. Esa no es suya, pero se la prestamos. La tiene en el celular. ¿Y por qué la tiene en el celular? Porque es gratis. ¿Ahora es fácil tenerla en el celular? Sí, todo el mundo tiene celular. Inclusive hay más celulares que gente en el mundo, que gente con agua potable. Nosotros ahora la tenemos re fácil. Y hace un tiempito también. Pero hace unos años no, y en esa época menos. Existe una profesión que eran los escribas, que eran personas que se encargaban exclusivamente de transcribir la Biblia, o lo que había en ese momento que era el Antiguo Testamento, y la escribían a mano. Usted se imagina que le pongan tarea de español. Tarea para el próximo domingo, hermanos, transcribir la Biblia. Cojan la Biblia a ver qué tan grueso es el Antiguo Testamento, a ver qué tantas hojitas son, qué tantas páginas son, cuántas palabras, cuántas letras. Porque es que no se puede equivocar transcribiéndolo, hermano, no se puede equivocar. Y en esa época, liquid paper se escribía a tinta sobre pergamino. ¿Cuánto cree usted que costaba una Biblia en esa época? Y comprarla no era para todo el mundo, porque tenía que ser el escriba el que se la vendiera. Regálame 2 Biblias para llevar. Envuélvelas. No, tocaba hacer el pedido y quién sabe para cuándo. Y este hombre va leyendo el libro de quién? El profeta Isaías. Verso 29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea que como que Felipe estaba como que, yo vengo aquí, lo que tú me estás diciendo, Señor. Y le dice: mira, acércate a ese carro. ¿A cuál? No hay más, ese. Bueno. Se acerca el carro y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Tremendo. Él estaba, el eunuco estaba, es que no dice ni el nombre, el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Le pregunto: ¿es suficiente con leer la Biblia? No. Además de que, ¿qué dice ahí? Entenderla. Porque hay mucha gente, hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Sí, hay gente que la repite y ahora sí no la entiende. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y la recita y ni la entiende, ni sabe qué quiere decir eso. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Y pasa bastante. Y a veces uno también dice: no, yo sí quiero leerla, pero para entenderla. Y empiezo a leerla y bonito, hermoso, hermoso, qué bendición. No entendí nada, pero hermoso. ¿Pasa o no pasa? Le pregunto: ¿es suficiente leerla y entenderla? ¿Qué falta ahí? Aplicarla. Porque el diablo la lee y se la sabe.
y la entiende. Pero, ¿le sirve algo eso? No le sirve. Va a ser males nomás. Para acusarnos. Pero mire, él le dice, ¿entiende lo que lee? Verso 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Mire lo que estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué está hablando? ¿De quién? De Jesús. Tremendo. Tremendo. Verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Pero Felipe, que estaba en la jugada, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tremendo, tremendo. Exacto, exacto. Aquí Jesús acababa de morir y resucitar. Felipe fue elegido como uno de los diáconos para el servicio de la iglesia. O sea, eso estamos en los siguientes añitos. El Nuevo Testamento se demoró todavía. En escribirse es una cosa y en publicarse es otra. Y en hacerse famoso es otra. Eso es ahora que usted una vez lo sube a Twitter y una vez empieza todo el mundo a hacer bulla con eso y se vuelve viral. En esa época volverse viral se volvió viral en el pueblo. Y ahí no salía. Pero mire, dice, comenzando ¿desde dónde? Desde esta escritura le anunció el evangelio, las buenas nuevas, la noticia, ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque es que nuestro fundamento debe estar basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Nosotros necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Esto está en Pedro capítulo 1. Primero, segundo. Segunda de Pedro capítulo 1, del 19 al 21, eso lo vimos fue el miércoles. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es la fuente de información más segura que tenemos en el conocimiento de Dios para poder entender y ver nuestro camino hasta que nos amanezca. No es porque toque leerla de noche hasta que amanezca, sino hasta que podamos ver con claridad. Porque se ve más claro de día o de noche. De día. Depende de la luz. Si no hay luz, de noche no vemos nada. Yo digo, no, pero de noche también hay bastante luz. Vaya a una finca y salga de noche. ¿Sí? No, pues si hay luna llena, se ve más. Pero es más seguro que salir de día. Y la culebra. Mejor no. Mejor esperemos a que salga el lucero de la mañana en vuestros corazones. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocerla, entenderla, aplicarla. Porque llegará un momento en el que realmente veremos con claridad y podremos entenderlo sin ningún problema. Y por eso Felipe, comenzando desde la escritura, fue a hablarle de las buenas nuevas de Jesucristo. Verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Verso 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Gloria al Rey. Pregunta, ¿cuántos milagros vio el etíope para convertirse? ¿Cuánta gente ve en la iglesia? ¿Cuánta luz? ¿Cuánta pompa? ¿Cuánto espectáculo? ¿Cuántas cosas asombrosas? ¿Cuántos milagros necesitó? ¿Cuántos? Parece que ninguno. Porque no es necesario. Es más, ni siquiera conocía a Jesús. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque Felipe es el que se lo presenta, el que le empieza a hablar de Jesús.
pasado, en la escritura, inclusive en el texto que tenía ahí en la manito de Isaías. Tremendo, tremendo. Y es que no necesitamos ver un milagro, porque podemos ver el milagro y no convertirnos. Podemos ver los milagros y las cosas asombrosas y todo lo que Dios hace, y conocer y vivirlo y escuchar la voz de Dios y presenciarlo y sentirlo, y aún así no cambiar, y aún así seguir pecando, y aún así equivocarse y caer. Dos personajes, Pedro y Judas Iscariote. Le pregunto, ¿vieron muchos milagros? Sí. ¿Anduvieron con Jesús? Sí. ¿Vieron todo lo que pasó? Sí. Pero Pedro negó a Jesús, ¿o no? Sí. Y Judas lo vendió. ¿Vieron milagros? Sí. Y muchos, y de cerca, y pudieron tocar y todo. Pero le pregunto, ¿ambos podían arrepentirse? Sí. Ambos podían arrepentirse. ¿Pedro se arrepintió? Sí. Sí. ¿Y le fue? Bien. Pero en su momento cayó, la embarró, hizo lo malo, hasta maldijo y cuanta cosa, empezó a jurar y se dejó embriagar por el susto, se dejó envolver por la situación. Bueno, y Judas, cuando Jesús lo dice, y me toca leerlo a usted para que cumpla la palabra, usted me va a vender. ¿Judas puede arrepentirse después de eso? Sí, terrible, ¿no? Terrible llegar hasta ese punto, pero sí. La codicia podría ser lo que le ganó en su momento, pero 30 piezas de plata tan poquito. Tan codicioso y pidió tan poquito. Pero el problema es que después no se arrepintió. Al contrario, terminó, bueno, peor. Pero pudo haberse arrepentido. Ahora nosotros, pero es que si ocurriera el milagro, entonces ahí sí empiezo a servirle al Señor. Señor, si tú me haces esto, todos los domingos voy a la iglesia. Señor, si tú haces esto, entonces ahora sí empiezo a predicar. Si tú llegas y me haces esta cosa imposible, entonces ahora sí voy a creer en ti. Si te llego a ver con mis ojitos, si veo los ángeles en las montañas, si escucho tu voz, sí, ahí sí. ¿Quiere más? Es más importante sentir el respaldo de Dios que ver los milagros. Han pasado muchos y seguirán pasando. Pero nosotros necesitamos empezar a avanzar con Dios. Pongamos de pie, por favor. Y dar los pasos y caminar y hacer lo correcto delante de Dios. Y Él se encargará. Pero nosotros debemos dar esos pasos de fe. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, porque tú eres grande, eres poderoso. Eres el mismo de ayer, de hoy, de los siglos. Haces milagros enormes, gigantes. Creaste el cielo, la tierra y todo con solo decirlo, Señor. Oh Rey Todopoderoso, nos dice el milagro de nacer, nos dice el milagro de vivir. Y quién sabe cuántos más milagros has hecho, cuántos hemos visto, cuántos no hemos visto, Señor. Pero aún así, nuestros corazones no se sacian. Nuestros corazones desean más y ver más, y sentir más, y escuchar más, y conocer más. Pero en lo físico, Señor, que veamos lo espiritual.